continuamos aquí en el debate de Axarquía 24 y estábamos hablando del difícil acceso a la financiación que tienen los clubes de fútbol de la Axarquía. Yo creo que una pregunta que siempre se ha hecho es, o al menos se ha alegado, es que quizás hay muchos clubes de deportes, que eso no es malo, pero que todos piden una subvención o esperan algo del ayuntamiento y por lo tanto es difícil complacer a todo el mundo, ¿no? Por lo que yo le escuché al concejal, creo que son 25 los equipos que reciben subvenciones. Si hace una parte proporcional... Solo del municipio de Málaga. Es una cantidad importante de dinero la que se va... Lo que bien también es, como he escuchado antes, cortarlo a cero también un poco exagerado. Yo creo que un término intermedio de decir vamos a ir bajando las subvenciones poco a poco y los equipos se vayan adaptando, pero contamos con esa parte importante que cubría mucho gasto a todos los equipos. También es cierto que Vélez, en el boom de que todo iba bien, digamos, pues ha experimentado un crecimiento muy grande en equipos de fútbol. Siempre hemos tenido el Vélez y la escuela de fútbol y sí, la comarca en general lo ha experimentado. Y la comarca en general. Entonces, quizás, y es una de las cosas que creo que tienen por bandera o por objetivos primero, quiero ir unificando equipos y unificando, porque lo que también una tertulia con el concejal me dijo, es que si el Vélez tiene 4 o 5 equipos agregados, incluso los de natación, incluso de otros deportes, y tiene esa fuerza grande, sí se le puede dar una subvención al equipo y luego que la distribuya al club, mejor dicho, el club, y luego que la distribuya entre las secciones. Pero eso todavía en Vélez creo que va a ser bastante complicado. Porque aquí el club de fútbol Vélez es fútbol, el de baloncesto, cada uno tiene su junta, cada uno va por su cuenta, digamos, y lo cierto es que quizás hay que ponerse también al lado de los políticos ahora. Yo lo que no estoy de acuerdo en que se corte de cero, de todo a cero en un año a otro. ¿Se puede decir entonces que será la propia inercia de no recibir ayudas, de no poder pagarla, que irá clareando el panorama? Como he escuchado también antes, el problema lo tienen todos los equipos de España, creo yo, y yo creo que lo que se va a intentar también hacer una pequeña criba y que aguanten los más fuertes y que aguanten los que tengan realmente respaldo para que cuando vuelvan esas subvenciones te hayas quitado, te hayas limpiado el panorama un poco de equipo. Porque aquí hay una doble coyuntura, César, porque aquí nos encontramos ya en el núcleo de Vélez, ¿vale? Porque es que eso de hablar de una unificación del fútbol municipal, tal y como es, con la idiosincrasia que tiene el municipio de Vélez Málaga, eso es prácticamente imposible. 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 El Vélez es el primer equipo que le ha dicho al ayuntamiento, tengo entendido, que ellos están en la labor de unificar el fútbol. Por supuesto. Pero es que nos remitimos ya... Partiendo de un equipo que tiene su antigüedad, que es el Vélez Club de Fútbol, con 90 años, hacia abajo. Pero que no permitan que, no que no se haga deporte o que no se le abra la puerta a un club de reciente fundación, ¿vale? Porque a lo mejor puede ser el futuro de otro club social importante. Pero sí es cierto que se vayan matizando, porque hay un ejemplo. Este año vamos a tener una categoría que es la preferente juvenil, muy bonita, pero vamos a tener un preferente juvenil del Vélez Club de Fútbol, que es el segundo equipo del Vélez, un preferente juvenil muy bonito del Torre del Mar y un preferente muy bonito de la Escuela de Fútbol que ha subido. 3 equipos del mismo municipio en una misma categoría. Eso es... Bueno, porque no se unifica. Yo no digo que es porque es complicado, ¿no? El tema de Torre del Mar Vélez es complicado. Pero habiendo 2 equipos de fútbol en Vélez con la misma categoría, ¿por qué no se hace uno muy bueno? Con las aspiraciones hasta arriba a tener 2 diferentes. Eso no lo pueden arreglar los clubes. Eso lo tiene que arreglar el ayuntamiento, porque al final el ayuntamiento quieren que se unan. Pero vuelvo a decir lo mismo, es que es muy complicado, como bien dice Santi, unificar, pero que sepa la gente que el primer equipo que ha dicho aquí estamos nosotros para unificar el fútbol somos nosotros. Ahora, en este caso el Vélez Club de Fútbol. Es otra cuestión. Vamos a remitirnos ya, digo que por la idiosincrasia que tenemos en el municipio es imposible unificar, porque la verdad que la gente de Torremoya, de Benajarafe, no se parecen nada, tienen muy poca relación con la gente de Vélez. Y la gente de Torre del Mar y del Vélez Club de Fútbol tienen su historia aparte. Vamos a repetirnos en el casco urbano de Vélez ya. Tenemos 3 equipos senior ahora mismo, hemos repetido 2 descendidos y 1 a punto de hacerlo. 2 escuelas de fútbol, creo, y 2 equipos juveniles, como está diciendo Jesús, y demás. Vamos, si tenemos estos equipos es porque hay personal
para cubrir esas plazas para hacer esos equipos. Si esos equipos no existieran como club, a ver, yo creo que serían filiales del Vélez. El Vélez se podría tener dos filiales. Alivia esto mucho los costes, porque la gente lo vamos a tener jugando, los desplazamientos lo vamos a tener jugando. Me remitía yo también, hablábamos en el descanso, de que se iba a hablar de una reforma de la categoría de la primera andaluza, porque teníamos equipos como el Barrio este año, que ha tenido desplazamiento a Úbeda, a Baeza, a Villacarrillo, a Linares, a La Carolina. Sí. De equipo amateur, Málaga y Jaén. Amateur completamente, pero además Jaén de la zona La norte, zona de la zona norte. norte de Jaén. ¿De dónde hay equipos? Todos. ¿De dónde hay equipos? Claro. Estaba hablando, vuelvo a repetir, Úbeda, Baeza, Linares. Yo quería hacer llegar una cuestión, porque creo que Daniel es muy indicado para contestar. Una de las viejas pues, referencias de la afición, yo creo que de todas las aficiones, al menos de España, es el tema de la cantera. En eso creo que estamos todos de acuerdo, pero cuando hay épocas de crisis se recurre más a los jugadores de cantera, y cuando los equipos van subiendo de categoría empiezan a ficharse desde otros sitios. ¿No cree usted que la cantera debe representar el alma de cualquier equipo? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que la cantera... Yo voy a poner el caso de 3 jugadores que se fueron al Málaga. Estamos hablando de categoría alevines. Se lo llevaron a Málaga, que ahora vienen de vuelta, porque allí los utilizan, ¿vamos? Sí. Los utilizan, van con toda la ilusión del mundo, y ya empezamos con que desde el propio Málaga no se está mimando la cantera de lo que es la provincia de Málaga. Con decir que el 70% de los jugadores de Málaga, de todos los jugadores, lo han echado fuera, y vienen jugadores ahora de otras provincias. Una estructuración enorme. Sí. De otras provincias. Y ahora todos estos jugadores que están aquí, que estamos haciendo, porque de la escuela, hombre, a mí cuando me quitan un jugador para irse a un equipo superior, pues bueno, pues mira, Alegría. me da mucho coraje cuando se va a otro de la misma categoría, pero si se va a otro, pues digo, bueno, pues mira, me alegro, Sí, porque es crecer, señal de que ¿no? hemos hecho un buen trabajo. Estos niños se fueron allí, pero me da coraje luego que vengan de vuelta como si esos 2 años que se han tirado allí, Con la ilusión pegándose perdida. en palizón. Entonces, ya de por sí ya está fallando, pero ya en la cantera influyen mucho los padres. Los padres son los que tienen también que poner un poquito de su parte y decir, y ser más, no por el hecho de mi hijo está en el Málaga, al Málaga. No, espérate, que si el niño es bueno, al final va a dar buen resultado, esté donde esté. Luego, llega el momento de que cumplen la edad de juvenil. A mí me da una pena enorme cuando yo veo a los equipos juveniles de llegar a los campos de fútbol solo, con el entrenador. No les acompaña a nadie. Pero es que en propia casa, cuando van a jugar los juveniles, incluso cadetes, y ya casi los infantiles, pues van los equipitos y 3 o 4 padres. Y entonces no estamos de alguna manera ni apoyando al niño que se está dedicando al deporte, ni estamos fomentando que el niño le guste y que haya una buena cantera. Y claro, llega un momento en que hay pocos jugadores para tantos equipos. Para tantos equipos, claro, ese es el problema. Entonces se tiene que recurrir a jugadores de fuera, porque realmente sí, cantera toda. Yo tengo 300 niños, pero luego hay niños que vayan de verdad a un equipo, a una tercera división, no hay tanto. Llega el momento en que no hay tanto. ¿Y qué pasa? Que hay muchos de ellos sí pueden estar en un regional preferente, pero tampoco hay y ya empiezan los malos rollos, porque si hay 2 buenos y ha probado en uno y después se ha ido al otro, ya empiezan las historias. Entonces, el caso de Torre del Mar quizás sea distinto a ver, porque allí tenemos un solo equipo y una sola escuela de fútbol. ¿Estamos? Y bueno, el que quiere venirse a Vélez, pues se viene, y el que se quiere ir de Vélez a Torre del Mar se va. Pero que en Vélez es verdad que debería de haber alguna solución al tema de tanto serio. Esto de la nada más que de fútbol base, nada más que de fútbol, nos podíamos tirar hablando aquí yo creo que 3 días y llegaríamos a pocas conclusiones. Tú tienes una problemática tal y es tan distinto, por ejemplo, hablar de prefútbol, de benjamines, de alevines, hablar ya de cadetes y de juveniles. Convengamos en un tema. Creo que sobre todo Jesús, que es un conocedor de la historia del fútbol de aquí de la Axarquía, lo podrá corroborar. El caso es que cuando un equipo, que es lo que yo me refería, un equipo, bueno, pues está en una situación difícil, los jugadores del equipo son locales. Pero cuando empieza a crecer,
el propio equipo, el propio club, empieza, que yo no veo mal que venga gente de donde venga, pero que empieza a cambiar su propia mentalidad, ¿no? Luego vuelve atrás y vuelve otra vez a recurrir a esos jugadores locales. Pero yo también quiero comentarte que cuando había, por ejemplo, yo hablo del caso del Vélez porque digamos el que me ocupa, yo quiero decir que cuando había jugadores de fuera aquí jugando en el Vélez, había muchos jugadores de Vélez jugando fuera. Como ocurre lo mismo en todos sitios. Hay una cosa pero yo no lo veo mal en principio, al contrario. Pero es que, sí es cierto que bueno, la afición habla sobre ello. La cantera, cuando el equipo está mal, los jugadores locales son los que mantienen al equipo. Y cuando el equipo empieza a crecer, empieza a crecer en todos los aspectos, menos en ese cuando aspecto el equipo local, ¿no? va muy bien, el equipo es estupendo, son los jugadores los que lo llevan, y cuando va mal, es la directiva y el entrenador todo. De todas maneras hay una cosa. Fútbol. Cuando hay dinero, en los clubes, apoyamos lo que es la cartera y le ponemos la R. Y cuando no hay dinero, pues le ponemos la N y lo convertimos en cantera. Pero hay una cosa muy, muy clara, y es que este año que ha terminado la liga, el Vélez empezó teniendo un equipo netamente, menos 5 jugadores, que era la premisa que había el año pasado, que venían de Málaga, 5 jugadores que venían en un coche. O sea, un coche, 5 jugadores. O 2 coches y tal. Los demás eran jugadores de aquí. Había jugadores de Algarrobo, había jugadores de La Caleta, había jugadores de Torre del Mar. Cuando digo de fuera, digo de fuera de la Axarquía. Sí, estoy hablando de 5 de Málaga. 5 de Málaga. Y el entrenador, 6. Los demás eran de aquí. De aquí hablo de la Axarquía. Pero había jugadores que se dieron el empaque porque ya llevaban algunos años y otros no aguantaron el tirón de eso de demostrar. Y paulatinamente algunos se fueron. Se fueron porque no estaban a gusto, porque no jugaban, porque les salían trabajos que después podían compaginarlo con otro o tal, y al final hubo que echar mano de la gente de Málaga. Y muchas veces no es la cantera, muchas veces es que hay gente de Málaga y que se enfade quien se enfade, que le duele muchas veces más los colores del club que te contrata que los propios de casa, ¿eh? Que ha pasado este año. Que este año ha habido hasta 8 futbolistas que se han marchado del Vélez, siendo de aquí, porque pensaban que tenían el 11 titular ya cada domingo, y cobrando muy poquito. Pero ya es el compromiso de cada uno. Es el compromiso. De cada uno. Pero que sí es cierto que cuando hay dinero hay cartera y cuando no hay dinero se echa la cantera. Jesús, usted y yo hemos sido testigos incluso del Vélez anterior al boom inmobiliario, que se dice del dinero del ladrillo, y ya cuando subió a segunda B y eso ya no era el mismo Vélez. Mira, el Vélez que quedó campeón de liga, la única vez que el Vélez quedó campeón de liga en tercera división, temporada 91-92, solo había 3 jugadores que eran de fuera. Joaquín, Pablo y Godoy. Bueno, también estaba Edu, que era de Marbella, pero bueno, estaba casada. Del 11 titular más o menos, que famoso. No había nada más. Javi, que era del Rincón de la Victoria, pero bueno, de la zona, y poco más. El año que el Vélez asciende a segunda división B, de casa, Arturo, Rafita y Mata. Y poco más. Y Mata. Poco más, los demás eran todos de fuera. ¿Qué significa eso? ¿Que los de casa eran muy malos? No. Pero que el nivel que se adquirió para hacer un equipo competitivo, en ese momento digo, pues los jugadores que daban esa calidad eran de fuera. Le voy a poner un ejemplo más reciente. Cuando jugaban hace no mucho el equipo que formó Tello, el equipo formó Tello cuando había muchos jugadores de las locales, pero quizás, no sé si... hablamos del Tello del año que quedó campeón de liga, del que hemos mencionado, sí. Sí es cierto que luego hay una recomposición y hay jugadores que por muy poco dinero deben irse a otro equipo. Debo añadir a Amador, que también era de la casa. No quiero ser que eso es padre. Estaba haciendo yo, sabía que había uno más. Había Sí, era gente de... aquel equipo era un equipazo. Lo que pasa es que cogimos un nivel, es que a veces también el fútbol impone los resultados. Si un equipo va bien, la gente se engancha al fútbol. Si los resultados van bien, la gente se engancha al fútbol. Yo quiero añadir algo a eso. Por ejemplo, este año estamos haciendo un equipo a base de cantera y a base de gente, cuanto menos de la provincia, de la comarca y luego complementando con la de la provincia. Si por circunstancias del campeonato, por cosas, pues el equipo despunta y se pone ahí en los primeros lugares y está ahí, el año que viene serán los equipos de fuera los que vengan por esos jugadores y no podrá decirles no te vayas. Tendrá que decirle, pues mira, pues como ha dicho Dani antes, con que se vaya otro equipo de otra categoría, pues tengo bastante, porque va a seguir ascendiendo. Y luego, ¿qué ocurre? Ese jugador asciende a un segunda B o a un segunda
y al cabo de los 6 meses se da cuenta que ni le pagan, que está fuera de su casa, que no vamos a ponerlo todo en contra del equipo, que son los jugadores muchas veces quien toma decisiones que al final se les vuelve en contra. Es todo, yo creo que la parte de que lo que es el fútbol pues, implica riesgo, implica la apuesta clara, tener una apuesta clara, pero luego son muchos los factores que tenemos. Y ahora hay otra cosa más, perdón, y es que desde hace ya 3 años, se va a hacer para esta temporada que va a entrar, hay un reglamento en el que antes de llegar a Navidad, de finalizar el año, lo que llamamos mercado de invierno, yo hago, por ejemplo, el Vélez, como sabéis, tiene ya 17 jugadores comprometidos. Ahora cuando empiece la pretemporada, pues terminará de finalizar su plantilla. Ha trabajado bien, mejor que muchísimos años anteriores, en el hecho de tener ya amarrados a los futbolistas que quiere, algunos más que van a venir. Bueno, pues ese trabajo que ha hecho de campo en la dirección deportiva, te lo echa, vamos, a la mar, un equipo que por 50 euros, en la misma categoría, mañana el futbolista que es el más rentable de tu equipo y que ha jugado 25 partidos y lleva 14 goles, por ejemplo, y es un jugador que es el jugador que tira del carro del equipo, la estrellita, o el que sobresale, y ahora llega el Marbella, vamos por ejemplo, un equipo que pueda estar en mayor categoría o en mayor categoría económica dentro del club, sí. Y ahora se lo lleva por 50 euros y te quedas tú con ese jugador ¿y qué para pasa? jugar en la misma categoría y en la misma competición y en la misma liga. ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Y ahora tú qué haces? Hoy públicamente he podido leer que un jugador como David Pino, que quería jugar en el Vélez, no puede jugar. ¿Por qué? Yo digo una cosa, yo lo lío un poco por encima. Primero tengo que decir que lo que es el equipo no está terminado. Y acaba de decir Jesús que se están haciendo negociaciones en todos los aspectos. Recordemos que David Pino fue el máximo goleador del Vélez Club de Fútbol y de la categoría en la que estaba hace 2 años. Vamos, el entrenador y el director deportivo elige a sus jugadores, habla con ellos, le hace su ofrecimiento, le dice, podemos llegar hasta esta cantidad y podemos ofrecerte esto, esto y esto. Lo aceptas bien, no lo aceptas nada. Otra cosa, términos deportivos, el entrenador dice, me hace falta un jugador de estas características. Bien, con todo eso se compone la plantilla, como sabemos todos, a todos los niveles. Bien, yo creo que el jugador está viendo que se hay movimiento y que a él no... Pero yo no he visto que haya dicho nadie que la plantilla está cerrada. Pero eso no es lo que él dice. Pero es que me da igual lo que él diga y yo te digo lo que yo digo. Pero es que yo le pregunto por lo que él dice. Si usted dice que lo ha leído... Pregúntale a él, no a mí. Es que él dice que el Vélez no lo quiere por ser... Le han dicho al entrenador que es un jugador... Yo no puedo saber lo que él te dice, ni sé lo que a veces quiere. Pero sí me puede decir por qué no lo fichan. No, porque para eso está un entrenador y un director técnico. O sea, la decisión es del entrenador. No, la decisión no está... o sea, ¿el equipo está cerrado? No. Nosotros no le hemos dicho públicamente que no lo queremos. Y lo que sé que también habrá, pues uno toma y daca, te ofrecemos tanto, podemos llegar a esto, o igual la plaza está cubierta. Son decisiones deportivas, estrictamente. Lo que no vamos a hacer este año, o como otros años ha habido, y aquí en Vélez muy famoso, del presidente o el vicepresidente, decir, ponte tú, o ficha a este, o ficha a todo. Esas son decisiones del cuerpo técnico. Que también puedo decirte, y se verá, porque así lo queremos hacer siempre, es que pues el lunes tenemos junta directiva, tenemos con el cuerpo técnico, y bueno, pues si hay que hacer una nota para aclarar cualquier malentendido, se hará. Pero vuelvo a decir lo mismo, si el jugador dice eso, pregúntale al jugador. Es que Kaká quiere seguir en el Madrid, pero le han dicho que no, que se busque equipo, porque cobra 10 millones de euros. Es que el fútbol no es lo que queremos. Y para Vélez, por ejemplo. El Vélez cada vez que firma un jugador lo coloca en su Facebook oficial. Y cuando ahora mismo el Vélez, que sepamos en nota de prensa, lo que sabemos que ha mandado siempre ha sido las renovaciones de los jugadores y solo 2 futbolistas con los que no cuenta de esta temporada que ha terminado, que ha sido el portero Alejarillo y a Manolo Soler, un centrocampista. Esos son 2 jugadores que no siguen. El Vélez, evidentemente, sabemos por el compromiso del propio presidente Emilio Melgares, en su proyecto que presentó en las elecciones y demás, él iba a dar confianza a una plantilla que le demostró confianza el año pasado. Entonces ha empezado primero por hablar con esos jugadores implicados que han terminado la temporada sin cobrar. Entonces, si tú has terminado una temporada haciendo una temporada digna sin cobrar, yo entro como presidente y lo primero que hago es
renovar a estas 4 personas que han estado en el equipo y que me han demostrado que tienen calidad para jugar en tercera división, no solamente por la calidad deportiva, sino por la calidad humana de no cobrar y esperar a que les paguen. Entonces yo primero hablo con los que han estado y después voy cerrando la plantilla de una manera pausada. Y otra cosa, pasa que yo creo que hay nervios porque, verá, se han fichado ya 17 jugadores, la plantilla son de 22, quedan 5 plazas. Claro. De esas 5 plazas, una queda para un portero, 4 plazas de campo. Y claro, hay jugadores que claro, hay un respeto. Es verdad que a David Pino hay un respeto, un jugador que mete 25 goles, que es el Pichichi del grupo 9 de tercera división, que es un jugador que ha demostrado su calidad humana no solamente en el Villanueva, ya no solamente por la categoría como futbolista, sino también por el Roqueta, un jugador implicado en el vestuario, porque es un jugador que cuando el Villanueva estuvo con problemas económicos y tuvo encierro, David Pino fue uno de los primeros que llevó el colchón al vestuario y estuvo arropando a esos jugadores. Esos jugadores, si yo fuera presidente del Vélez Club de Fútbol, lo tendría en mi club, porque son jugadores implicados y porque es veleño, y porque ha demostrado su calidad, igual que la ha demostrado su hermano. Lo que ocurre es que, claro, tú a ese jugador, me imagino, no le puedes ofrecer, vamos a poner un ejemplo, 300 euros. Lo que La quiera. cantidad. El caso es que él no habla en ningún momento de dinero. Vamos a ir cerrando y yo me gustaría, para Bueno, un inciso antes. Hay jugadores, con lo que hablamos de comprometidos y demás, hay jugadores que tienen ofertas muy superiores a las nuestras y han decidido quedarse. Jugadores del año pasado que han visto el ambiente, que son de aquí, y esos jugadores tienen ofertas muy superiores a las nuestras y han dicho que no, yo me quedo aquí en el equipo de Vélez, que tanto que estamos hablando también de, entre comillas, de jugadores que no... César, respetan. para ir cerrando ya, que nos queda muy poco tiempo, hágame un pronóstico de la nueva, ¿qué va a ser para la nueva directiva? Bueno, pues este año, ¿cómo lo esperan? Bueno, la palabra es ilusión, la palabra que tenemos ahora por bandera. Estamos trabajando en un ritmo muy bueno. Es de decir que a fecha ahora del 1 de julio tenemos ya una cantidad de socios superior a la del año pasado. Es de decir que el ritmo de patrocinadores es muy importante, el cual es una de las cosas que gratamente nos estamos sorprendiendo, porque no es normal que tengamos, yo no voy a decir todo el campo, pero es una gran parte del campo cubierto ya con patrocinadores, con la equipación cubierta y con buen ambiente y buena gana. La ilusión, ya como he dicho antes, no nos va a faltar y esperamos que los deportivos tampoco nos falte. Jesús, muy brevemente, que nos Sí. quedamos sin tiempo, ¿cómo va a ser el año deportivamente? Deportivamente, ilusionante. Económicamente... Sufrido. Sufrido, hay que trabajarlo, pero en todo, hasta en una escuela de fútbol. Y aquí hay un papel importante. El socio que está viendo cómo está trabajando esta junta directiva se está dando cuenta que para nada es la de hace 2-3 años. Las casas comerciales se están dando cuenta de la gente que hay y del trabajo que está haciendo, y precisamente los futbolistas están viendo que hay. Yo creo que puede ser ilusionante. Daniel, para la escuela de fútbol. Para la escuela de fútbol, nosotros toda la ilusión del mundo, tanto es así que vamos a sacar 3 equipos más este año. Y enhorabuena por lo que corresponde Muchas de gracias. éxito en Villarreal. Pero quisiera hacer dos detalles Muy brevemente, muy por favor. breves. Primero, decir de que en un equipo de fútbol, en una escuela de fútbol, hay una serie de personas que son los directivos, que no son mala gente, como muchos, ni todos son malos. Son gente que están Muy breve, dedicados, Daniel, que nos vamos. sí, dedicados a los niños y a dar todo por ellos a cambio de nada. Y segundo, ¿dónde está la cámara? Bueno, la afición es la que levanta de una vez por todas a un equipo de un pueblo. ¿Está claro? No hay que pensar en otra cosa. La afición, sabemos que juegan a todas las horas del día y partidos Daniel, de nos fútbol. tenemos que ir. Afición al Santi, campo Santi. y a pagar un café. Yo le cedo, mi medio minuto te lo cedo yo a Daniel. Daniel, no, Santi, el año que viene más en su programa de deportes, sí, ¿no? esperaremos, queremos cambiar el nombre, un poco el formato, vamos a tener ahora los lunes al gol, todos los lunes a las 3 de la tarde en esta casa. Hombre, un programa de fútbol que se realiza los lunes, pues yo creo que no puede tener otro nombre. Además, es bueno decirlo para que no le pisen el nombre. Bueno, y que estaremos a ver, porque ya peor no se puede hacer. Hay 2 equipos que van a jugar en la categoría más inferior que existe, o sea, bajar ya no se puede bajar más. A ver si esperemos No, que remontemos el uno va a tener la suerte de Bueno, ser sí, yo creo que sí. Que Pues venga, con las efectivamente, reestructuraciones. como decían nuestros contertulios, de este tema se puede hablar mucho, muy largo y tendido sobre el fútbol. ¿Qué le vamos a hacer? Desde aquí, pues yo supongo que compartidos por todos, la enhorabuena a la selección española de fútbol y bueno, pues
pues la semana que viene volveremos con otro tema aquí en el debate de Axarquía 24. Hasta entonces.